¿Qué opina del resultado de ayer y de la declaración de Rafael Correa sobre el tema de las persecuciones y de lo que le suplicó a Lasso de dejar de perseguir a la gente política aquí en Ecuador? El resultado de ayer en las elecciones, segunda vuelta de las elecciones presidenciales, hay que respetarlo porque es el resultado democrático de una elección. No deja de ser sorprendente, en principio, porque las encuestas daban una posible ventaja y que ganara Andrés Arauz, pero al fin y al cabo es lo que han decidido las urnas, ¿no? El margen no ha sido muy grande, pero ha sido suficiente. Yo oí los discursos de Lasso, el presidente elegido, y de Andrés Arauz ayer. El primero fue muy tópico, con lugares comunes neoliberales que responden a los planteamientos de ese neoliberalismo que representa el banquero Lasso y que ya los conocemos. Pero dijo algo que esperemos que sea cierto, ¿no? Cuando hizo mención a que él no va a perseguir políticamente a nadie. Dejemos esa cápsula ahí. Por su parte, Andrés Arauz hizo un discurso muy impresionante, sereno, reconociendo la derrota, pero marcando un punto de apoyo para el futuro, y también hizo mención a la preocupación por las posibles persecuciones políticas y el lawfare. Por su parte, Rafael Correa, que obviamente ha estado presente en esta campaña de forma importante, es objeto de lawfare desde hace mucho tiempo. Ha sido perseguido políticamente. Él y muchos de sus colaboradores, de forma injusta, incomprensible, con unas sentencias, la que ya es firme, en donde se acude a la figura del influjo psíquico, que ni siquiera es bien traída por el tribunal, es decir, no tiene sentido la argumentación que hacen, es jurídicamente muy débil. Cualquier jurista independiente que se enfrente al argumentario de esa sentencia ve que hay un trasfondo que es netamente político, y es la mala praxis de un presidente como Lenín Moreno, que no ha sabido confrontar políticamente a quien fue su presidente y optó por la peor de las soluciones, que es facilitar la persecución judicial a quienes eran sus oponentes políticos. Eso conlleva un terrible riesgo para el Estado de Derecho y para la democracia, y es revertir, desnaturalizar lo que es el propio Estado de Derecho y la independencia judicial. Es evidente que eso se ha producido. Uniendo todos estos elementos, en el día después de la elección, hay un riesgo objetivo de que esa persecución continúe y se reactive. Los acontecimientos de octubre de 2019 con el paro nacional, que dieron como resultado 6 muertes y múltiples hechos de lesiones, vaciamiento de ojo y maltrato, ejecuciones extrajudiciales que se podía ver. Hay un informe del Defensor del Pueblo, de la Comisión de la Verdad, que se entregó hace apenas 3 semanas, muy contundente, que ponen de manifiesto cómo agentes del Estado ejercieron la represión de una forma brutal. Hasta la fecha, las investigaciones de la Fiscalía solo se han centrado en los hechos
presuntamente ilícitos de los manifestantes y no han avanzado absolutamente nada contra los agentes del Estado. Hay sendas denuncias por crímenes de lesa humanidad radicadas en la Fiscalía, una por el Defensor del Pueblo y otra por el defensor de la CONAIE, de varios miembros de la coordinadora indígena que también piden esa investigación. Por tanto, para que se compruebe esa afirmación presidencial de que no va a haber persecución política, la Fiscalía General debe de demostrar la ecuanimidad investigando esos hechos, porque resulta fundamental. Y no, como me temo, que vaya a reactivar investigaciones contra Andrés Arauz por los hechos denunciados por la Fiscalía General de Colombia en una escenificación grosera con la Fiscalía ecuatoriana, que se refieren a unos hechos absolutamente inconsistentes, circunstanciales, de una persona fallecida, no tienen ninguna evidencia de realidad y se ha llegado hasta la acusación de financiación por parte de organizaciones terroristas o guerrilleras por el ELN de una campaña. Esa afirmación es muy grave. Por tanto, si esto no se corrige, si quienes están siendo reprendidos y perseguidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y otras personas de su entorno, es preocupante y tendremos que estar, tanto nacional como internacionalmente, muy atentos a esa situación que puede generar en un agravamiento del lawfare que ya viene siendo muy duro desde hace años. Muchas gracias. Una segunda pregunta, que será la última. Usted hace un paralelo entre eso, el caso de Ecuador, y, por ejemplo, el caso de Podemos en España, o el caso de Jean-Luc en Francia. O de Brasil. O el caso de Lula. De Lula, otros casos, fue el más así, famoso. Porque parece que hay una estrategia del lawfare, ¿no? Que siempre son falsas acusaciones, denuncias, luego no hay pruebas. Hay un juicio pero que no te condena sobre pruebas, sino sobre una intuición o cosas así. Se hace un paralelo sobre este sistema. Es muy grave. El lawfare, la guerra jurídica, siempre ha existido, pero de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, se ha ido focalizando contra líderes populares, contra líderes de movimientos populares vinculados a un planteamiento, a un desarrollo de izquierdas y progresista. Ese es un hecho contrastado. Usted ponía ejemplos, yo añadiría también en Argentina todo lo que constituyó a la presidenta Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, su equipo, que se han visto en el punto de mira de esa acción política de utilización por parte de los gobernantes que entran a continuación para liquidar a los anteriores jurídica, social y públicamente. El caso de Rafael Correa es paradigmático. El caso de Lula da Silva es asimismo ejemplificador. Todavía a día de hoy, dentro de 2 días, el día 14 de abril de 2021, va a tener lugar comparecencias en el Tribunal Supremo para decidir si confirman la decisión de uno de los jueces de anular el proceso. Por otra parte, ha habido decisión importante del Supremo Tribunal Federal en el que han anulado otros procesos por parcialidad del juez Moro, algo que era evidente y que veníamos denunciando desde hacía mucho tiempo, con una oposición política grave que nos atacaba a todos aquellos que defendíamos la verdadera independencia del Poder Judicial, porque reclamar la independencia del Poder Judicial no es dar carta de naturaleza
a la mala utilización por parte de los jueces. Hay una responsabilidad también. Independencia va inmediatamente unida a responsabilidad por parte de quien ejerce esa independencia. Es decir, un juez no puede hacer lo que quiera, no puede utilizar su estatus privilegiado en un Estado de Derecho democrático de independencia para convertirse en algo arbitrario, en que su acción sea arbitraria. Y eso lo hemos visto en distintas partes del mundo y específicamente aquí, en Latinoamérica. Y como decía, el caso de Lula da Silva es paradigmático. Yo pertenezco a la plataforma de apoyo jurídico a Lula. Estuve en Curitiba, como también el señor Melechón, en donde estaba cumpliendo arresto y condena. Y, bueno, una vez que te acercas al caso y estudias los argumentos jurídicos, ves que hay cosas que no cuadran. Solo empiezan a cuadrar cuando ahora el Supremo Tribunal dice: aquí había unos acuerdos espurios, aquí había una parcialidad. Pero claro, ha tenido que ser un medio de comunicación independiente el que devele esas conversaciones extrañas. Es decir, cuando se produce por un factor externo, demuestra dónde estaba el quiebre y era lo que defendíamos. Entonces, es verdad que se ha producido ese aumento de acciones judiciales de utilización del derecho como arma de ocupación. Antes era la Escuela de las Américas, ahora es la Escuela Judicial para las Américas. Es así, es decir, no solo es una presión económica con sanciones económicas exorbitantes impuestas por un país, en este caso Estados Unidos, es también el desarrollo de mecanismos judiciales para atacar a líderes opositores. Y eso para mí es la muestra de la mayor de las cobardías y del miedo, es decir, no tener capacidad de reacción política frente a lo que son planteamientos políticos. Muchísimas gracias. Un placer. ¿Tu veux poser une question? No, porque todo está muy bien dicho y muy bien pensado. Tal vez cómo hacemos para organizarnos, ¿no? Al nivel internacional, porque nosotros en Francia, por ejemplo, hemos hecho un documental como una investigación paralela a la de la justicia, pero ¿cómo hacer para...? Yo creo que hay fórmulas, tenemos que integrar los esfuerzos. Yo siempre he sido, en el ámbito que me es más propio, que es el de la justicia, obsesivo con la coordinación. Siempre he visto que se pierden esfuerzos, que hay una visión excesivamente localista de la justicia, que el juez, el fiscal, no abre su mente al internacionalismo, a un desarrollo mucho más global y universal del derecho y, por tanto, más comprensivo, menos agresivo. Es decir, la justicia restaurativa, que aquí en Latinoamérica es uno de los lugares donde ha sido crisol de esas iniciativas por los movimientos guerrilleros, por los procesos de paz, por las comisiones de la verdad. He vivido muy de cerca todo el proceso de paz en Colombia, cuando he estado trabajando allí respecto de todo el tema de ley de justicia y paz respecto de los paramilitares, con las FARC, con los movimientos de integración social. Es decir, hay unos desarrollos que son necesarios, pero también hay que combatir y poner en conexión a quienes creemos que el derecho es un elemento para contribuir al desarrollo democrático y no un instrumento para destruir la democracia, que es lo que estamos viendo en muchas ocasiones. Lo hemos visto en Bolivia, cuando se arma todo un mecanismo de distorsión de unos resultados electorales que propician un golpe de Estado y que a continuación se desarrolla una acción sistemática contra los líderes, principalmente
Evo Morales y otros que se tienen que refugiar en la Embajada de México en La Paz, a los que nosotros asistimos como abogados para conseguir no solamente asilo, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara medidas cautelares y demás. Es decir, pero lo hemos visto también, como decía, en Argentina, pero lo hemos visto también, lo estamos viendo en Chile, después del estallido social al que Cristian hacía antes referencia. Es decir, hay una impunidad lacerante. La acción de la justicia es muy lenta. No va contra los agentes del Estado que han motivado esa acción en la que más de 415 o 20 estallidos oculares, 2.500 detenidos, unos procesos injustos. Es decir, no podemos permitir que esto sea así. Y la única forma es poner en común los esfuerzos tanto político-progresistas como la interpretación progresista del derecho. Sí. Eso es fundamental. Y la idea, y reconducir sí, el derecho a esa parte de fortalecimiento de la democracia y no a la utilización artera del mismo como instrumento de persecución política. Es decir que el derecho y la justicia, la mayoría de nosotros teníamos confianza total, y también la idea que el derecho y la justicia es un proceso de humanización, de civilización. Absolutamente. Y rebajando el nivel de los conflictos. Esa es la idea del derecho. Y para mí, en esta vista, veo al fiscal Stracera, usted lo conocí, ¿no? En Argentina. Sí, sí. Julio César Stracera. Sí. Era buen amigo mío. Fue un hombre, el momento del juicio de la ley, punto final. Contra las juntas militares argentinas. Sí, pero la cosa la maravilla fue este hombre solo con sus pilas en el tribunal. Y había no sé cuántos abogados para los militares. Sí. Y él solo avanzando con pruebas, con hechos, con documentos para que el proceso judicial se desarrolle en una forma civilizada en cual tenía derecho a defensa. Sí. Y hay que ver que la defensa de quién, de hombres asesinos, torturadores, pero ellos tenían derecho. Eso para mí fue un momento increíble. Yo asistí a varios días eso me queda, el fiscal Stracera. Mi país también lo decoró de la Legión de Honor, porque eso es la figura de lo que es el derecho y una forma de justicia civilizada. Lo que vemos no es esto, el juez Moro diciendo, yo no sé por qué vos mando a cárcel, pero bueno, hay que ir porque tengo intuición. Claro. Y la prueba nada. Es el aprovechamiento parcial del derecho para utilizarlo contra oponentes políticos. Es tremendo, pero bueno, eso es lo que hay que combatir. Y la única forma es aglutinar fuerzas en plataformas mucho más amplias, y sobre todo que vayan enfocadas en ese progresismo humanista necesario que nos lleve siempre a una interpretación progresiva del derecho como instrumento de protección de las víctimas y de la sociedad. Es el cambio de paradigma. No es el derecho como instrumento de represión en el ámbito penal incluso, no, sino todo lo contrario, es de protección. O sea, es cambiar exactamente el discurso. Y esto en las mentes de jueces, de fiscales, cuesta mucho trabajo, porque tienen su composición represiva y de ahí no salen. Es una posición muy cómoda también, que les da esa posición de poder que muchos de ellos buscan. Yo tengo que reconocer que como consecuencia de las investigaciones de la dictadura argentina, de la dictadura chilena, del contacto con miles de víctimas en Latinoamérica, en África y tal, mi concepción de la justicia cambió
fue cambiando progresivamente. Y voy hacia una, sobre todo en el ámbito represivo, de decir, es que la represión no vale casi para nada, es un fracaso, es un fracaso. Es más difícil esa justicia restaurativa y es mucho más eficaz que simplemente encerrar a alguien en una celda y apartarlo de la sociedad. No, hay que hacerle que esté en la sociedad y que avance. Lo que dice como un antiguo juez. Sí, eso tiene mucha fuerza. Va a ser interesante traducir todo esto y darlo a ver. También dijo un día en una entrevista en la televisión francesa, Jean-Luc contestaba y dijo, mi concepción de la justicia ha cambiado con el tema del lawfare y sobre todo de la represión en contra de los manifestantes, los chalecos amarillos. Sí. En Francia que tuvimos lo mismo que aquí o que en Chile. Y sí, claro que cambió la visión de la justicia francesa también. Por eso, y aquí estamos haciendo, yo creo que un buen trabajo desde el Grupo de Puebla y el CLAJUT, que es el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, donde estamos un volumen amplio de juristas, progresistas, con esta perspectiva, y estamos muy atentos y siguiendo muy de cerca todos estos hechos y denunciando y actuando. Es decir, tenemos iniciativas múltiples, siempre con el respeto al lugar donde se haga y donde se actúe y a los colegas que están, pero somos conscientes que hay momentos en que el apoyo internacional en una visión más global de lo que es el avance del derecho internacional es fundamental para protegernos. Pero también un punto importante es que tenemos que ser cuidadosos con... la gente piensa que pedimos para nosotros, dirigentes políticos, formas excepcionales de justicia. No, yo lo que pido es exactamente lo contrario. Lo que pido es una igualdad real. Pero aquí lo que se produce, Jean-Luc, es que se produce una desigualdad a la inversa. Es decir, porque eres dirigente político, utilizo el derecho para perseguirte, ya que no consigo ganarte con los argumentos. Pero la esa forma, es la desnaturalización total. Pero la forma del desarrollo del proceso judicial tienes que ser también muy preciso, porque en mi país te puedes inculpar, pueden empezar una encuesta judicial sin que tú sepas ni un día por qué, y qué pasa y qué tiene como... llevas razón, ese es otro de los grandes caballos de batalla que nosotros, y yo en particular, estoy haciendo. Es decir, no puede existir ya un proceso penal inquisitivo y en el que la transparencia no exista, porque el derecho de defensa se neutraliza. Totalmente. Me refiero a que hoy día, aun cuando haya normas procesales dictadas para proteger, por el volumen de información, por la velocidad de la comunicación, por el desarrollo de redes sociales y demás, es imposible que el derecho de defensa se pueda ejercer con una mínima solvencia, porque te destruye antes de que ni siquiera te convoque la autoridad judicial. Entonces, evidentemente, hay que avanzar en el cambio procedimental. No estamos preparados para esta velocidad de la comunicación y el uso perverso de la misma. Por tanto, hace falta una gran pedagogía. Hay una gran pedagogía que hacer para que esa responsabilidad, tanto en jueces, fiscales como en ciudadanos, sea una realidad. Ese es el gran desafío. Todo es peor con el mito de la prensa de investigación, que esto no existe, sino que sean los policías o los jueces. Existió en su momento. Sí, y hay todavía, pero en esta forma conocemos cómo pasan las cosas. Hay un lazo directo entre policía, juez y media, y le dan a los media únicamente a carga. Únicamente. Entonces, antes que abre la boca, antes que poder defenderte,
como Ese es usted uno lo de los dice, grandes nos problemas. pegan y la gente entiende que hay un caso. Y si respondemos que es una persecución, nos dicen, oh, usted quiere un privilegio. Pero no es un privilegio decir que yo no soy un criminal, no soy traficando armas, seres humanos, droga o no sé qué. Yo nada, ni un duro para mí. Entonces, es únicamente, no quiero decir, usted, señor juez, es una persecución judicial. No, por favor, que me digan de qué soy acusado y el papel de la prueba. No se puede seguir sin prueba de nada. Le dice esto a alguien que sufrió esa persecución judicial por investigar los crímenes franquistas y por investigar la corrupción. Todavía sigo preguntándome por qué me condenaron. ¿Por qué? ¿Por qué me condenaron? Sigo preguntándome después de 11 años. ¿Y por qué? Pues no sabemos. Pues sigo. Pues bueno, esas cosas ocurren. También cuando focalizan la acción en una persona, eso puede ocurrir. De modo que, bueno. Muchas gracias. Copias páginas enteras de... Sí, un segundo. Bien, gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. No, a nosotros, A usted. usted.